Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Hoy vamos a ver el último sistema habitual que emplean las negras contra nuestro repertorio cuando jugamos contra la apertura Caro-Kann y aplicamos la variante Fantasía. Así que como siempre estate muy atento porque yo soy Paul Sabrià y esto es Ajedrez 2000. Empezamos con E4, C6, D4 y D5. Nosotros aquí jugamos con F3 y hoy vamos a ver cómo jugar contra G6, donde seguiremos con un desarrollo muy habitual de piezas, caballo C3, alfil G7 y alfil E3. Y aquí la jugada principal de las negras es la captura en E4. Y me dirás, bueno, ¿y por qué capturan tan rápido aquí las negras en E4 si ya sabemos que tras F por E4 tenemos el centro móvil, la columna F y el caballete puede salir por F3? Buena pregunta, porque las negras quieren jugar con caballo F6, que es la segunda jugada más empleada en esta posición. Sin embargo, si lo hacen sin cambiar los peones, tras D5, el caballo no puede venir a G4 porque está el peón de F3, debe volver hacia atrás y tras F4 conseguimos esa formación que ya hemos visto tanto en esta apertura y además la conseguimos ganando tiempo sobre el caballete de D7 y el caballete saldrá por F3 y tendremos muchísima ventaja de espacio. Por tanto, generalmente aquí las negras capturan primero en E4 para tras F por E4, caballo F6, siempre tener disponible la casillita de G4. Sin embargo, antes de entrar en esta línea principal, vamos a ver cómo jugar contra dama B6, la tercera jugada más empleada en esta posición y sin duda la variante crítica de ese sistema con G6, donde habitualmente aquí las blancas siguen con dama D2 y las negras aceptan el reto de la captura en B2, porque en caso de no capturar dama por B2, las blancas estarían perfecto. Aquí seguiríamos con enroque largo, H4, H5 y todo estaría perfecto. Pero el problema de dama D2, que es variante principal, es la captura en B2 y tras torre B1, dama 3. La posición es hiper compleja, muy difícil de entender. La compensación por el peón es un poco abstracta a mi modo de entender. Y no voy a recomendar esa línea, aparte que las negras están puntuando muy bien aquí y supongo que si están entrando es porque vendrán bien preparadas. Así que en la misma línea de esas variantes que ya hemos visto anteriormente en el canal, donde contra dama b6 habíamos visto que una forma de defender el peón de b2 era simplemente jugando a 3, vamos a recurrir a las mismas ideas que ya conocemos. Y preguntarás, bueno, ¿y por qué ahora las negras no pueden capturar el peón de b2? Porque tras dama por b2, que por cierto es la tercera jugada más empleada en esta posición, vendría el bombazo ¡bop! Caballo a 4 que ya hemos visto anteriormente en algunas líneas, donde la dama ya no puede salir por b4 o por a3 gracias a que el peón precisamente está en esta casilla y evidentemente tampoco podría escaparse por b5, b6 o c3. Por tanto, la captura en b2 no es posible. Sin embargo, A3 tiene un inconveniente y es por eso que no es jugada principal y la mayoría recurre a dama de 2. Y es aquí que E5 es una jugada muy fuerte que rompe el centro directamente y las negras generalmente podrían quedar bien. Sin embargo, en la práctica no se está dando todas las jugadas precisas por parte de nuestro oponente y creo que A3 puede ser una arma muy poderosa. Más adelante veremos por qué. Pero es que además, si en algún momento las negras se confunden por el camino, pueden sufrir consecuencias terribles en la posición, como vamos a ver ahora mismo. Sin embargo, antes de ver qué sucede tras E5, veremos por qué las negras juegan con E5. Así que otras jugadas como han intentado caballo F6, sabemos que tras E5 el caballo no puede venir a G4, seguimos con F4 y todo está perfecto. Por tanto, si quieren sacar el caballo por F6, que de hecho también E por D5 aquí es amenaza, ya que la dama ya no está defendiendo el peón, las negras deberían capturar primero, F por, y ahora jugar caballo F6, donde ya jugar con E5 no tiene sentido por caballo G4. Sin embargo, sabemos que el problema de cambiar rápidamente peones en E4 es que ahora ya nosotros podemos jugar caballo F3 y tenemos un centro muy fuerte de peones, un buen desarrollo y una clara ventaja. Si las negras siguen aquí con enroque, seguiremos con alfil C4 y tenemos ideas bonitas con enroque corto o dama de 2 y tratar de enrocar largo. Y si en algún momento las negras capturan el peón de B2, enrocamos corto y tratamos de coger contrajuego contra esa dama con jugadas tipo alfil B3 para encerrarla o llevando la torre de F a B1. Si aquí las negras, por ejemplo, no enrocan y juegan caballo G4, que es un buen intento,
es muy importante retirar el alfil en G1 porque la dama está en B6, porque más adelante veremos que en otras líneas, cuando las negras juegan con caballo G4, siempre buscaremos jugadas más agresivas como alfil F4 o alfil G5. Pero cuando la dama está en B6 es necesario mantener esos rayos X contra la dama. Y preguntarás, ¿por qué es tan importante? Porque si lo obviamos y jugamos alfil F4, por ejemplo, vendría el bombazo negro E5, ¡pum!, donde tras peón por vendría el mate con dama F2. Por eso es tan importante mantener los rayos X. Sin embargo, tras alfil G1 las negras ya no tienen forma de proseguir con el ataque, seguiremos con H3 y el caballo tendrá que volver y tras alfil F2, alfil C4, todo estará como antes. Así que seguiremos tranquilamente con enroque, dama E2 para enroque largo, sino con una clara ventaja. Por tanto, las negras deberían tras A3 romper inmediatamente el centro con E5 y ahora es necesario en esta posición jugar con caballo E2 para defender el peón de D4. Tras D5 debemos tener en cuenta que las negras están ignorando la amenaza de por D5 porque están realizando una amenaza más poderosa que es de por D4, donde vendría además con un doblete de regalo sobre nuestras piezas y por tanto estaríamos aquí perdiendo demasiado material. Así que es necesario jugar caballo E2, donde este caballo está defendiendo el peón de D4 y además también nos sirve para desarrollar las piezas. Entonces aquí las negras pueden seguir con caballo E7, con caballo F6 también se ha intentado, o D por E4. Sin embargo, solo hay una jugada correcta para conseguir esa anhelada igualdad para las negras, que es mediante la jugada caballo E7. Y ahora vas a comprender por qué. Si las negras capturan directamente en E4, dirás, bueno, pues capturamos de peón. No, en ese caso no capturaremos de peón, importante. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros capturamos de peón para que este caballo de E2 venga a la casilla de F3, pero ahora ya hemos dicho que este caballo está en E2 y por tanto ya no puede venir a F3. Por tanto ya no tiene sentido la captura de peón. Y además, tras caballo por E4, estamos realizando una amenaza muy potente que es caballo de 6 jaque, gracias a que las negras nos han jugado E5. Por tanto, cuando el peón está en E5, es muy fuerte la jugada caballo por, porque esta amenaza viene con muchísima fuerza y si las negras lo evitan con dama C7, entonces tras dama D2 seguiremos con enroque largo y ya sabemos que si en esta posición o en ese tipo de posiciones conseguimos enrocar largo, todo está perfecto. Si las negras no capturan el peón de E4, ante cualquier jugada que realicen, seguiremos con dama de 2 para preparar enroque largo. Por ejemplo, tras caballo F6 sería un error porque tras dama de 2, cuando juguemos dama de 2, las negras siempre deben capturar el peón. Porque si nos dejan a nosotros enrocar largo, simplemente aquí vamos a estar súper bien. Ya hemos dicho que tenemos un buen centro y que estamos mejor preparados para los ataques contra el flanco. Así que las negras deberían capturar. Dama por B2 y lo que sucede aquí tras torre A2, una jugada muy importante ya que tras torre B1 vendría dama por A3, así que torre A2 muy fuerte, única casilla para la dama, dama B6 y ahora vendría peón por, que es la amenaza que estamos realizando cuando el alfil está defendido por nuestra dama con doble amenaza ganando. Es por eso que las negras aquí deben seguir con caballo E7, que por cierto aún es su jugada principal aquí. Las negras lo están haciendo muy bien en la práctica de momento, porque ahora tras la misma línea, dama de 2, dama por, torre A2, dama B6 y peón por, el caballo no estaría amenazado. Sin embargo, ¿qué sucede en esta posición en la práctica? Que encontramos solo 10 partidas, de las cuales solo uno, las negras, capturan el peón de B2. Entonces, capturar el peón de B2 es la única jugada buena aquí para las negras. De otra forma, simplemente podemos seguir con enroque largo o capturando el peón de 5 con una clarísima ventaja. ¿Cuál es la jugada más común aquí de las negras? Ahora veremos la captura en B2, evidentemente. Pero la jugada más común aquí de las negras, y probablemente la que te jueguen a ti y la que me jueguen a mí si llego aquí algún día, es la captura de por D4, donde tras caballo por D4 simplemente esta posición es ventaja decisiva, porque ahora las negras no están a tiempo de capturar en B2, ya que tras torre A2 nuevamente, única casilla dama B6, y ahora viene otro bombazo con caballo F5, un poco más fácil ya de ver, donde queda amenazado la dama y el alfil, y por tanto ganamos muchísimo material. Jugamos con dama D2 porque el peón está en E5. Esto es muy importante, si no sería muy peligroso, ya que tras dama D2 las negras sabemos que siempre tienen que capturar,
pero tras torre A2, ahora tras dama B6, podemos capturar el peón de E5 amenazando la dama. De no ser así, de no estar este peón en E5, no podríamos recuperar el peón si estuviera en E7 o en E6, y entonces los planes con dama D2 ya no los vamos a hacer. En esta posición las negras capturan en D4 casi siempre. ¿Por qué? Porque tras caballo por D4 esta posición la acabamos de ver. Generalmente quieren jugar C5, pero es un error muy grave. Lo que quieren es que tras caballo B3 o cualquier jugada de caballo o caballo B5 venga D4 con doble amenaza sobre nuestras piezas. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros tenemos una jugada muy importante, que es caballo A4 intermedia, amenazando la dama. Y ya las negras aquí tienen muchísimos problemas. Por ejemplo, tras dama D6 vendría caballo B5 amenazando la dama y el peón de C5 con el caballo y el alfil. Y por tanto aquí ganaríamos el peón de C5 ganando. O por ejemplo la dama se podría retirar a C7 y pasaría lo mismo, caballo B5. También contra dama D8 podría venir caballo B5 o incluso mejor la captura directa del peón en C5, ganando. Si las negras no capturan en B2, simplemente aparte de que ya estamos amenazando jugadas tipo caballo F5, también estamos amenazando enroque largo y sabemos ya que si enrocamos largo en esta posición simplemente tenemos como mínimo una clara ventaja. Sin embargo, ya sabemos que las negras deberían capturar en B2 y en ese caso nosotros aquí jugaríamos con torre A2, siempre es el mismo tema, dama B6 y recuperamos material con peón por. Y aquí las negras tienen dos jugadas, dama 5, dama C7, en la única partida que he encontrado en esta posición siguen con dama 5, donde la posición es muy similar con ambas jugadas, pero es un poquito más correcta dama C7 y hay que hilar un poco más para ver esas diferencias, pero en cualquier caso nosotros seguiríamos con F4. Es muy importante defender el peón de E5, que es el que restringe ese alfil de G7, que si no sería muy potente, más ahora aún que no hay un peón en B2, por tanto F4 una jugada importante. Evidentemente si las negras capturan aquí en E4 nos ayudan con caballo por E4, ya que este caballo ahora será muy dinámico y tendrá casillas muy importantes. Por tanto aquí las negras deberían simplemente enrocar y en ese caso, cuando la dama esté en A5, nosotros jugaremos con caballo D4, porque así, si en algunos casos nos molestan ese caballo con jugadas tipo C5, el caballo cuando viene a B3 amenaza a la dama y las negras no están a tiempo de seguir con D4. Por tanto, cuando la dama está en D5, caballo D4 es una jugada muy dinámica que me gusta mucho y, por ejemplo, tras aquí una jugada tipo, qué sé yo, A6, podría venir igualmente un caballo B3, dama C7, llegando a una posición bastante compleja, pero que me parece aún un poquito más fácil de jugar con las piezas blancas. No he comentado que en esta posición, bueno, tras dama 5 no es posible, pero tras dama C7, F4 y enroque, donde estamos en la misma posición que acabamos de ver, pero la dama ya no está en A5, ya no jugaremos con caballo D4, porque en ese caso, si jugásemos con caballo D4 tras A6, las negras amenazan C5 seguido de D4, por tanto, cuando el caballo viene a B3 ya no amenaza la dama de A5, y con la dama en C7 no podemos capturar el peón de D5 por una secuencia táctica bastante fácil de ver, con alfil de 6, donde perderíamos la torre. Sin embargo, nosotros cambiaríamos completamente el sistema de juego. Primero capturaríamos el peón y entonces ya jugaríamos caballo D4 porque las negras tendrían o no tendrían ya, por cierto, la posibilidad de jugar con C5. Y como las negras aquí están amenazando F6, que es un poco peligrosa porque ellas ya tienen el rey seguro. Y nosotros aún tenemos el rey en el centro, por tanto, jugaremos de una forma muy sólida en ese caso con G3, por ejemplo, tras caballo C6, G3 y alfil G2 seguido de enroque corto, con una posición que los módulos evalúan como cercana a la igualdad. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo esta posición un poquito más fácil de jugar con las piezas blancas. Sin embargo, la línea principal sigue con D por E4, F por E4 y caballo F6. Aunque aquí un intento bastante interesante para las negras, que es la segunda jugada más empleada en esta posición, es la ruptura con E5. Y es necesario comentar esta línea porque aquí todo el mundo sigue con caballo F3
o también con D5. Sin embargo, es muy importante en esta posición, siempre que nos jueguen con E5, capturar el peón D5, ya que tenemos las piezas mejor desarrolladas y por tanto estamos mejor preparados para esta apertura central. Tras dama por, torre por, alfil por E5 es la jugada más empleada y tras caballo F3 simplemente alfil G7 y alfil C4 tenemos ventaja decisiva debido a ese buen desarrollo y además estamos creando problemas muy rápidamente con jugadas tipo caballo G5 o enroque corto. Un intento de las negras habitual tras esa reacción peón por, dama por y torre por es seguir con caballo D7, donde ellas quieren jugar caballo por E5 y aquí siempre reaccionaremos también igual con la ruptura E6, tratando de dañar ahora F por E6 la estructura enemiga y seguiremos con caballo F3, caballo F6 y alfil C4 con un buen desarrollo de piezas y en definitiva una clara ventaja. Si las negras siguen aquí con caballo G4, contraatacando el alfil D3, seguiremos con alfil G5 con una posición muy buena. Tras, por ejemplo, H6, seguiremos con alfil C1. Es muy importante que este alfil se mantenga a esa diagonal para prevenir la jugada caballo E3. Por tanto, no podemos abandonar la diagonal jugando alfil H4. Y a F4 no lo hemos ubicado porque cuando las negras se enroquen, si no ganarán tiempo sobre el alfil de F4. Por tanto, no pasa nada por que esté un rato este alfil en C1, amenazamos alfil por E6 y cuando se sitúe un caballo en E5, volveremos con el alfil en E2. Seguiremos con enroque y en cualquier momento podemos seguir con H3 y volviendo con el alfil en E3. Algo muy importante también estratégicamente en esta posición son dos conceptos. El primero es que siempre que las negras capturen en F3, en cualquier caso siempre capturaremos de peón y tendremos una clara ventaja debido a que ya nunca el caballo va a estar estable en E5 porque podremos subir nuestra masa de peones. Y en segundo lugar, ese tipo de posición tenemos ventaja porque este alfil de C8 va a estar muy incómodo todo el rato. Es decir, si las negras juegan con alfil de 7, simplemente este alfil va a estar muy torpe ahí. Y si juegan con B6 para jugar alfil B7, entonces simplemente aparte de que la casilla de 7 estará temporalmente bastante débil y nosotros ya tenemos la torre ahí. Además es que las negras tendrán todos los peones en tercera, por eso hemos jugado alfil G5 para provocar H6 y jugadas como torre D6 simplemente van a molestar un montón. Por tanto, clara ventaja en ese tipo de posición. Y vamos a volver hacia atrás, donde ya pasamos a la línea principal. Con peón por, y ahora acabamos de ver E5 y la captura, pero la jugada principal sigue con caballo F6, caballo F3 y aquí nuevamente las negras podrían seguir con caballo G4 o la jugada principal es enroque. Vamos a ver otra vez qué sucede en esta posición en concreto tras caballo G4, donde nuevamente seguiremos con alfil F4, la misma idea, vendría E5. Muy importante otra vez alfil F4 esta jugada, porque en esta posición tenemos 279 partidas con alfil G1, que es la primera opción, y solo 33 partidas con alfil F4. La retirada en G1 solo es cuando la dama está en B6, porque si no el alfil en G1 va a estar muy pasivo. Así que alfil F4, jugada importante, y tras E5, peón por, dama por, torre por, todo es muy parecido. Si las negras aquí juegan con caballo D7, que es la jugada principal, simplemente sigue E6 del mismo modo, F por E6, alfil C4, y ahora tras caballo de D a E5, defendiendo el peón D6 y amenazando el alfil de C4, siempre retiraremos nuestro alfil en E2. Va a ser su mejor casilla también para proteger el peón de F3 tras enroque, donde ahora el alfil es amenazado, evidentemente queremos mantener esta pieza, jugaremos alfil G5 para provocar H6, así todos los peones estarán en tercera. Y ahora volveremos con el alfil en C1 y enroque corto. Una posición, no sé si idéntica o al menos muy parecida a la que acabamos de ver. Sabemos que siempre que las negras golpeen F3 retomaremos de peón. Y una jugada también importante va a ser A4 para ganar espacio en el flanco de dama y prevenir que las negras empiecen a llevar sus peones hacia arriba para ganar espacio en ese sector del tablero. Ahora ya pasamos a la variante más principal. Acabamos de ver aquí caballo G4, sin embargo la jugada más común es enroque y tras dama D2
nuestras ideas van a ser muy fáciles. Jugar alfil h6, h4, h5, e5, enroque largo y venir a dar mate. Simplemente ahora voy a hacer jugadas inútiles para las negras para ver claramente esas ideas de mate a las que me estoy refiriendo. Tras, por ejemplo, torre 8, alfil h6, torre f8, jugadas inútiles, repito. Simplemente es para ver las ideas de las blancas de que cuando llega el peón en h5, jugadas como caballo por h5 no son posibles debido al sacrificio. Y dama g5, donde dama por g7 viene con mate inevitable. Si las negras ignoran el peón de h, entonces las ideas de mate vienen tras h por, eliminamos el defensor y tras dama h6, ahora simplemente e5 vendría ganando ya que el caballo necesita defender el punto de h7. Entonces, esas son nuestras intenciones y ahora vamos a ver cómo pueden luchar o qué hacen en la práctica las negras contra esa idea, donde veremos que las ideas de flanco con b5, por ejemplo, vamos a empezar con esa idea con b5, donde rápidamente las negras buscan contrajuego en el flanco dama, jugando b4 y amenazando caballo por e4, ya que desviarán el caballo de c3 de la defensa del peón. Entonces aquí nosotros jugaríamos no alfil de 3, que es lo que hace todo el mundo, sino rápidamente cogeríamos muchísima iniciativa con e5. Y aquí generalmente las negras siguen con caballo de 5, aunque me gustaría mencionar que tras b4 hay una idea que me gusta muchísimo aquí, que es caballo de 1, donde tras caballo de 5 es muy importante siempre mantener este alfil. Por tanto, alfil h6 para cambiar la única pieza que ya está defendiendo el rey del enemigo. Y ahora, ¿cuál es la utilidad del caballo? Que va a venir a f2, desde f2 se podrá reubicar en e4, pero sin hacer falta que vaya a e4, en f2 este caballo va a estar muy bien, ya que neutraliza el alfil del enemigo, ya que el alfil de c8 su mejor casilla es f5, y con un caballo en f2 podríamos desalojarlo fácilmente jugando g4. Por tanto, esta maniobra es muy fuerte y simplemente tenemos clara ventaja tras b4 y tras caballo d5, porque si caballo g4 jugaríamos alfil f4 o alfil g5 y tras h3 este caballo ya se está quedando sin casillas. Por tanto, en ese caso, las negras siempre juegan con caballo d5 y aquí todo el mundo juega caballo por d5, no tiene nada de malo, pero voy a dar una recomendación mejor que es alfil h6, donde tras caballo por c3 deberíamos capturar de peón porque la dama está defendiendo el alfil de h6, pero entonces seguiríamos con h4, h5, alfil de 3 y estas ideas de capturar en g7 y en h6 para entrar con nuestra dama en h6. Y las negras están quedando sin piezas para defender el rey y estas ideas son muy fuertes. Si te estás preguntando si es seguro llevar el rey en el lado largo, bueno, pues generalmente no va a pasar nada, pero nosotros no lo vamos a hacer rápidamente, ya que nos vamos a centrar primero en ir a dar mate. Clara ventaja esta posición. Otras jugadas que no son b5, bueno, pues las dos principales son caballo g4 y alfil g4. Caballo g4 es la principal, porque tras alfil g4 simplemente es una jugada que no entiendo, ya que tras h3, alfil por y peón por, ahora tenemos un centro de peones que aún es más fuerte, tenemos parejita de alfiles y nos han abierto también la columna G, es decir, tenemos más líneas abiertas para atacar el enemigo, por tanto, clara ventaja. Por ese motivo, ya que el ataque de flanco generalmente no funciona, las negras buscan rápidamente contrajuego con caballo g4 para intentar jugar rápidamente con e5 y prevenir la jugada alfil h6. En ese caso nosotros jugaremos alfil g5 y pensarás, bueno, ¿por qué en g5 por si antes este alfil iba en f4 que me estás liando? Bueno, ahora va a venir a g5 para precisamente impedir en e5, pero la clave es que tras h6 este alfil se puede retirar en h4. ¿Por qué? Porque la dama está en d2. Si la dama estuviera en d1, en la otra línea sin enroque, caballo g4, no jugamos con alfil g5, jugábamos con alfil f4, porque tras h6 el alfil debía mantenerse en esa diagonal. ¿Por qué? Porque necesitamos control sobre la casillita de e3. No sé si me he explicado o me estoy liando muchísimo, pero al fin y al cabo es que cuando la dama está en d2 podemos jugar con alfil h4 porque la dama defiende la casilla de e3. Entonces seguimos impidiendo e5, las negras quieren buscar contrajuego sí o sí, si no jugaremos con h3. Entonces buscan g5 y rápidamente romper boom con e5, pero simplemente tras enroque tenemos una posición muy cómoda, ya que tras la captura caballo por seguiremos con h4
abriendo la columna H, creando una debilidad en G5 y simplemente nuevamente logramos una clara ventaja. Si te ha gustado el vídeo, simplemente dale like y suscríbete al canal para que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. También te recomiendo que le des clic a la campanilla y así podrás estar informadísimo de todo el contenido que está por llegar. Ahora sí nos vemos en la próxima entrega.